Vamos a comenzar con esta grabación, una serie de grabaciones que corresponden a dispositivos electrónicos. El dispositivo electrónico más simple que se puede usar es el diodo. El diodo que estamos viendo en la pantalla, aparece allí un dibujo físico de un típico diodo y el símbolo asociado. Hay una gran cantidad de diodos para todo tipo de aplicaciones que se les puedan ocurrir. Ustedes conocen muchos otros tipos de diodos, sobre todo seguramente los que han visto son diodos del tipo luminoso, o conocen sobre los diodos de alternador. Bueno, nosotros acá en esta grabación vamos a hacer referencia a los diodos que se llaman diodos semiconductores, algo así muy parecidos a los diodos del alternador. Los diodos del alternador también son diodos rectificadores de silicio, ¿sí? Pero son dispositivos diseñados exclusivamente para uso en el alternador. Tienen características eléctricas y mecánicas especiales. En esta primera parte no vamos a hacer referencia a ningún diodo en particular. Simplemente vamos a estudiar el diodo como dispositivo genérico, y de allí en más, cuando corresponda, haremos la aclaración sobre qué tipo de diodo es el que vamos a estudiar y el que vamos a usar. Pero en principio, digamos, tenemos el diodo semiconductor, el símbolo que acá aparece, y vamos a traer ahora el símbolo dentro del simulador, ¿sí? Fíjense que es similar. Bueno, ahí en el texto dice bastante claro los nombres de los diodos, de los terminales de un diodo. Fíjense que dice ánodo y cátodo. Por primera vez introducimos un dispositivo de dos terminales cuyos terminales eléctricos tienen nombre. Fíjense ustedes que hasta ahora en ningún momento habíamos hecho referencia a algo parecido. El ánodo es aquel dispositivo más electropositivo. Fíjense que digo electropositivo. Entonces vamos a hacer referencia justamente a ese nombre. Yo voy a ver, buscar un color. Entonces quiere decir que el ánodo que aparece aquí en estos dos terminales es el terminal más electropositivo. Por el contrario, del otro lado tenemos un terminal más electronegativo. Entonces le pondremos el signo menos. Lo mismo cabe aquí. Adviertan ahora que el simulador, de hecho en los planos tampoco se indica cuál es ánodo y cuál es cátodo. ¿Por qué? Porque se presupone que el técnico ya sabe, ya estudió y conoce. Entonces, ánodo, terminal de un diodo cualquiera, que es el terminal más electropositivo. Cátodo, terminal de un diodo cualquiera, que es más electronegativo. Entonces los diodos son dispositivos polarizados, y por ende no es lo mismo conectarlos de un modo que del otro, como lo era por ejemplo en una lamparita. ¿Sí? Muy bien, hecha entonces la aclaración, vamos a referirnos ahora a el dispositivo en sí. Vamos a usarlo y vamos a ver de qué manera se conecta, y sobre todo cómo funciona, digamos, el dispositivo, ¿no? Entonces, para ello yo voy a traer algunos componentes que ustedes ya conocen porque ya los hemos usado, digamos, no son nuevos. Ustedes ya saben que a partir de una clase anterior ya hemos decidido que vamos a usar símbolos. Ya no vamos a traer el dispositivo en su forma física. Ténganlo presente, porque si no le prestan atención a los símbolos, después pueden decir, uy, ¿qué es esto? Que no lo conozco, no lo entiendo. Bueno, símbolo entonces de un interruptor o llave, ¿sí? Y vamos a traer también una lamparita
también hemos usado lamparitas, ¿sí? Y vamos a traer una lamparita a filamento, algo que ustedes conocen perfectamente, ¿sí? En entradas anteriores hicimos uso de estos elementos. Bueno, yo lo que voy a proceder es a el conexionado del mismo. Fíjense cómo lo estoy usando, y da la sensación de que todo es como bastante sencillo. Sin embargo, quiero hacer hincapié en algo. Ya en clases anteriores hablamos sobre el concepto de potencia eléctrica. Todos los dispositivos eléctricos tienen asociados la potencia eléctrica. ¿Qué significa? Que el dispositivo tiene límites, que no podemos hacerle circular la corriente que se nos ocurra, que no le podemos aplicar la tensión que se nos ocurra. El fabricante estableció los límites y lo dice en sus hojas de datos. Y nosotros tenemos que leer las hojas de datos para enterarnos cuáles son esos valores y saber cuáles son los límites que tiene el dispositivo, y por lo tanto cuáles son, en este caso, por ejemplo, la tensión máxima que soporta un diodo. Entonces yo le voy a hacer doble clic. Fíjense, me vengo a valores máximos y dice el fabricante. Para el diodo seleccionado, tengan en cuenta que estamos en un entorno de simulación y los valores los podemos cambiar. Pero ustedes tienen que, cuando tienen un diodo, que ya lo vamos a ver cómo se identifican, tienen que mirar qué es lo que dice el fabricante sobre ese diodo. Y acá el fabricante dice clarito: máxima corriente que soporta 1 ampere. Máxima tensión inversa, ya vamos a ver esto que es de la tensión inversa, 50 volts. Entonces, aquí el dato primero que sale a la luz es 1 ampere. Pregunta: teniendo en cuenta que tengo una pila o batería de 9 volts, le voy a cambiar el valor, ¿sí? Le voy a poner, fíjense, un número redondo especial, 10 volts. Pregunto: teniendo en cuenta que la corriente máxima del diodo será de 1 ampere según el fabricante, cuando baje la llave, ¿el diodo soportará la corriente? Tienen todos los datos para determinar si sí o si no. Bueno, en este momento dejo la pregunta planteada y espero que ustedes ya la respondan. A partir de ahora voy a cerrar la llave. Fíjense de que no hubo ningún inconveniente. ¿Por qué? Y bueno, volvemos otra vez, digamos, a la pregunta anterior, o sea, lo que estábamos mirando hoy. Y porque potencia, habíamos dicho en clases anteriores, es igual a la tensión por la intensidad. La potencia, ¿de quién vamos a hablar? Potencia de la lamparita. ¿Por qué necesitamos saber potencia de la lamparita? Porque queremos determinar la corriente que le circula a la lamparita. Corriente que le circula a la lamparita. Entonces quiere decir que necesitamos determinar intensidad eléctrica o corriente. Y es igual a la potencia dividido la tensión. Tensión pasa dividiendo. Potencia de la lamparita, 10 watts. Tensión que se le aplica a la lamparita, en teoría 10 volts. Después vamos a ver que es menos. 10 dividido 10, ¿cuánto da? 1. ¿Un qué? Un ampere. Y dijimos que 1 ampere es la corriente máxima que soporta el diodo. Entonces ese es el motivo por el cual el dispositivo no se destruyó. No se destruyó porque estamos allí, al límite de la capacidad del dispositivo. Segunda observación: el diodo es un dispositivo, como dijimos hoy, polarizado. Conectándolo de esta manera se dice que el diodo está en directa. ¿Cómo es conectándolo de esta manera? De este lado tenemos el ánodo, que es el terminal más electropositivo, y de este otro lado tenemos el cátodo. Cuando esta es la situación,
el diodo permite una circulación de corriente. Por eso es que aquí circuló una corriente y ese es el motivo por el cual la lámpara se encendió. Ahora, ¿qué pasaría o qué puede llegar a suceder, ¿no?, si invertimos el diodo? Es una buena pregunta. ¿Qué puede llegar a pasar? Bueno, lo que vamos a hacer entonces es quitar esto. Vamos a ver, de quitar todo esto. Y vamos a invertir. Voy a abrir la llave, ¿sí? Vamos a quitar los cables. Y voy a darlo vuelta al diodo. Fíjense que lo di vuelta, ¿no? Y lo voy a conectar nuevamente en el mismo circuito, bajo las mismas condiciones. Fíjense que no cambié absolutamente nada. Adviertan también, es bueno que lo diga, de que ahora el borne más o terminal ánodo del diodo está de este lado y el terminal cátodo está de este otro lado. Hecho esto, ¿sí?, voy a cerrar la llave. Fíjense de que aunque cerré la llave y la tensión llegó hasta el cátodo del diodo, terminal cátodo del diodo, ¿qué sucede con el diodo? Impide la circulación de la corriente. Por eso es que la lamparita no encendió. El diodo es un dispositivo polarizado. Permite la circulación de corriente en un sentido, pero impide en el sentido contrario. El símbolo indica justamente eso. Adviertan ustedes que la flecha que aquí se encuentra dice sí, en este sentido es factible, la circulación. Pero si pretendemos hacer circular la corriente en el sentido opuesto, es decir, en este sentido, no es posible. No lo permite el diodo. Por lo tanto, el diodo es una válvula antirretorno. Permite la circulación del fluido eléctrico, según el gráfico mostrado, de izquierda a derecha, de ánodo a cátodo, pero impide la circulación de corriente de derecha a izquierda, es decir, de cátodo a ánodo. Esto es una regla para todos los diodos semiconductores que existen. Todos funcionan de esta manera. Entonces, ya tenemos el motivo de por qué aquí el diodo impidió la circulación de corriente. Porque sencillamente porque está conectado en inversa, así se dice. El diodo está conectado en inversa. Bueno, yo lo voy a girar de nuevo el diodo. Vamos a conectarlo nuevamente y voy a aumentar la tensión. Vamos a ponerle 12 volts, ¿sí? Recuerden, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer de nuevo el ejemplo. ¿Qué sucede en un diodo? Dijimos lo siguiente: potencia es igual a la tensión por la intensidad eléctrica. ¿Qué corriente circulará ahora en esta situación, en este circuito? ¿Sí? ¿Cuánta corriente habrá acá circulando? ¿Cuánta? Despejamos. Y es igual a potencia dividido la tensión. Es decir, vamos a hacer el cálculo aproximado. Potencia de la lamparita. ¿Por qué de la lamparita? Porque es el dispositivo que pide energía, que pide que circule la corriente, que permite que circule la corriente. Entonces, 10 watts. ¿Sí? Y la tensión que tenemos aplicada aquí va a ser de, bueno, un poco menos va a ser como de 11 volts, pero vamos a poner 12 por las dudas, ¿sí?
En teoría, digamos, según esta expresión, ustedes dirán, bueno, pero aquí la corriente va a ser menor. ¿Por qué? Porque este número es menor, ¿sí? O sea, y de hecho lo podemos ver, fíjense, vamos a bajar y podemos mirar acá la corriente, 800 miliamperes. Entonces, hemos subido la tensión, fíjense que podemos llegar a subir más la tensión. Tengan en cuenta que aquí vamos a tener un límite también, ¿no? Atención que la lamparita esta tiene máximo, ya lo hemos visto en otra clase. Fíjense, subimos la tensión. ¿Qué pasa con la corriente en el circuito? 900 miliamperes, en todas partes, 900 miliamperes en la lámpara. Pero cuidado que estamos con una tensión máxima, casi máxima, que soporta la lamparita. Ahora vamos a volver a la situación anterior. Vamos a volver a la tensión de 12 volts. Fíjense, la corriente disminuyó 800 miliamperes, pero vamos a cambiar la lamparita. En vez de ponerla de 10 watts, la vamos a poner de 21 watts, que es la potencia de una lámpara de giro de un automóvil. Es decir, estamos aumentando la potencia. Por lo tanto, si aumentamos la potencia y la tensión se mantiene constante, ¿qué pasará con la corriente? Lo escribo: potencia igual tensión por intensidad. Intensidad igual potencia sobre tensión. Estamos hablando de la lámpara. La potencia ahora aumentó 21 watts. La tensión sigue siendo 12 volts. Queda claro que este número va a ser considerablemente mayor. La corriente entonces va a ser como, si dividimos más o menos 20 dividido 10, para hacer números redondos, es 2. Esto va a ser más o menos alrededor de 2 amperes, ¿sí? Lo pueden calcular ustedes. Yo voy a poner acá aproximadamente 2 amperes. Ahora el diodo, pregunto, ¿soporta 2 amperes? No, estuvimos mirando que el diodo, según el fabricante, soporta 1 ampere. ¿Y qué pasará entonces? Bueno, esto se destruye. Entonces, el concepto de potencia es un concepto clave que deben tener claro cuando van a usar dispositivos o cuando van a reemplazar dispositivos electrónicos en una circuitería electrónica original, automotriz o de cualquier otro tipo, ¿sí? Es muy importante tener esto presente. Bueno, con esto entonces fíjense que ahí nos da información, nos dice que el pico de corriente fue de 1,7 amperes, cuando en realidad soporta el dispositivo 1 ampere. O sea, nos excedimos lejos en lo que soportaba el dispositivo. Bueno, con esta advertencia del fabricante ya tenemos, digamos, una buena idea de cómo usar un diodo semiconductor. A partir de este tema, ustedes están en condiciones de hacer un práctico con diodos, ¿sí? El práctico que corresponde hacer es sencillamente medir tensión en la llave, tensión en el diodo y tensión en la lámpara. Es importante que vean, yo acá voy a volver a poner los 10 watts originales. Es importante de que se den cuenta de lo siguiente. Yo voy a traer un voltímetro, porque quiero que observen ustedes el tema este. Fíjense, voy a traer el voltímetro y miren bien, ¿no? Cuidado que dice 796 milivolts.
796 milivolts. Atención. Esto es típico, no siempre da el mismo valor. 0,6, entre 0,6 y 0,8 volts, es decir, de 600 a 800 milivolts, son valores normales en un diodo que está conectado en directa. Ahora vamos a abrir la llave, vamos a desconectarlo al voltímetro y lo vamos a girar el diodo. Lo vamos a poner en, como dijimos que se llama, configuración inversa. Entonces conectamos, cierro la llave y oh sorpresa, medimos 12 volts. Pregunta: ¿por qué medimos 12 volts? Para ayudarlos en esta tarea voy a traer otro voltímetro para aquellos que están un poco desmemoriados, y también traeré otro voltímetro aquí. Perdón, vamos a girar el voltímetro. Adviertan, llave abierta, ¿no? Llave abierta. Fíjense, miren los voltímetros: 0 volt, 0 volt, 12 volt. La fuente 12 volt. Llave cerrada: 0 volt, 12 volt, 0 volt. ¿Acaso en los circuitos serie Kirchhoff no nos había enseñado que la suma de tensiones de dispositivos conectados en serie debe dar la tensión de la batería o fuente de alimentación? Bien, ahí está entonces la respuesta. Esto es un circuito serie porque es evidente que la llave, el diodo y la lamparita están en serie. Ahora voy a abrir de nuevo la llave. Permítanme que desconecte momentáneamente esto. Y el diodo lo giraré nuevamente y procederé a conectarlo otra vez. Fíjense que llave abierta, tengo tensión de la fuente. 0 volt, 0 volt. Llave cerrada, 0 volt en la llave, lo que es lógico. Cuidado, 796 milivolts, es decir, más o menos vamos a redondear 800 milivolts, ¿les parece? 0,8 volt. Y 11,2 volt tiene aquí la lamparita. ¿Y por qué tiene 11,2? ¿No era que estábamos alimentando con 12? ¿La lamparita no está preparada para 12 volts? Sí. Pero Kirchhoff nuevamente se tiene que cumplir. La suma de tensiones de dispositivos conectados en serie es igual a la tensión de la fuente o batería. Se tiene que cumplir. Y si ustedes suman 0 más 0,8 más 11,2, y les tiene que dar los 12 volts. Entonces, como ven, lo que aprendimos antes tienen que aplicarlos en todos los circuitos que vayan a usar. En este caso lo hicimos con un diodo semiconductor, también llamado diodo rectificador de silicio. Para el caso de los muchachos que aprenden la parte de alternador, vamos a ver enseguida lo que es rectificación de media onda y rectificación de onda completa. Pero para poder entender el concepto de rectificación, deberán entender que es primero una señal alterna. Entonces, como ven, vamos a ir por pasos. Se los adelanto ya. Los diodos, que ustedes los han visto en los alternadores, forman parte del proceso de conversión
de una alterna a una continua. La batería es una fuente de corriente continua perfecta, pero el alternador no es una máquina que genera tensión continua, sino que genera alterna. Deberemos usar algunos elementos como los diodos para convertir esa alterna en una continua, no en forma perfecta, pero sí aceptable para el uso automotriz. Entonces, en próximas entradas abordaremos todos estos temas con más detalle.